Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Acaban de levantar en alto a Jesucristo clavado en la cruz. Y precisamente entonces, cuando se levantó aquel clamoreo de blasfemias e insultos, cuando los silbidos del pueblo se mezclaron con las risotadas de los escribas y fariseos, cuando saborearon su triunfo, lanzaron sus enemigos su reto definitivo. Pues, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Ahora tienes la ocasión de demostrárnoslo. Baja de la cruz y entonces creeremos en ti y caeremos de rodillas a tus pies. Y dirigiéndose a la chusma añadirían sin duda: ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo no era más que un hechicero y embaucador? Y precisamente entonces, cuando Jesucristo hubiera podido ordenar a la tierra que se abriera y hundir para siempre en el infierno a aquellos energúmenos, precisamente entonces Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Decía así, leemos en el Evangelio de San Lucas, único que recoge esta palabra de Cristo en la cruz. Jesús autem dicibat. No lo dijo una sola vez, lo repitió varias veces, decía: Padre. ¿Qué palabra en boca de un hijo moribundo os acordáis? Cuando vuestro hijo se moría en la flor de su juventud, cuando mirándonos con ternura, con aquellos ojos lánguidos y casi inexpresivos, os dijo por última vez: Padre, Madre, ¿cómo os clavó en el alma esta palabra? Al reo condenado a muerte no se le niega nada en la última hora. A un hijo que va a morir, ¿qué se le podrá negar? Jesucristo quiere conmover a su eterno Padre y dirigiéndose a Él, le dice con inefable ternura: Padre, perdónalos. Jesucristo los reconoce culpables. Si no lo fueron, no pediría perdón por ellos. El mundo no conocía el perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. El perdón era una cobardía. Ojo por ojo y diente por diente era la ley del talión, que todo el mundo practicaba. Y sin embargo, el perdón es el amor en su máxima atención. Es fácil amar, es heroico perdonar, pero hay un heroísmo superior todavía al mismo perdón. Escuchad, que no saben lo que hacen. Jesucristo, eres la verdad eterna. Se lo dijiste anoche a tus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres la verdad infinita y eterna. Tenemos que creer lo que nos dices, pero qué difícil de entender nos resulta. Señor, lo que acabas de decir. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si aquella mañana de primavera, cuando te presentaste delante de Juan el Bautista, te bautizó en el río Jordán, se abrieron los cielos sobre ti, y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y el pueblo entero oyó la voz augusta de tu eterno Padre que decía: Este es mi Hijo, muy amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias. Escúchanle. Que no saben lo que hacen, pero si te han visto caminar sobre el mar como sobre una alfombra azul festoneada de espumas. Que no saben lo que hacen, pero si fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, los que alimentaste en el desierto con unos pocos panes y peces, que se multiplicaban milagrosamente entre tus manos. Que no saben lo que hacen, pero si hasta tus discípulos se estremecieron de espanto cuando te pusiste de pie en la barca, azotada por furiosa tempestad
e increpando al viento y a las olas, pronunciaste una sola palabra: calla. Y al instante el mar alborotado se transformó en un lago tranquilo, suavemente acariciado por la brisa. Que no saben lo que hacen, pero si en todas las aldeas y ciudades de Galilea, de Samaria y de Judea, has devuelto la vista a los ciegos y el oído a los sordos y el movimiento a los paralíticos, delante de todo el pueblo que te aclamaba y quería proclamarte rey. Que no saben lo que hacen, pero si en medio de ellos estaban aquellos 10 leprosos, carne cancerosa, y una sola palabra tuya: quiero sed limpios, bastó para transformar su carne podrida en la fresca y sonrosada de un niño que acaba de nacer. Que no saben lo que hacen, pero si la muerte te devolvía sin resistencia sus presas, si te han visto resucitar a la hija de Jairo, todavía en su lecho de muerte, y al hijo de la viuda de Naín, cuando le llevaba al cementerio, y hace unos pocos días, a 5 kilómetros de Jerusalén, te acercaste al sepulcro de tu amigo Lázaro, que llevaba 4 días enterrado y putrefacto, y no invocando a Dios, sino con tu propia y exclusiva autoridad le diste la orden soberana: Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. Y como un muchacho obediente, cuando se le da una orden, inmediatamente el cadáver corrompido se presenta delante de todos lleno de salud y de vida. Y lo vieron los judíos, y lo vieron igualmente los príncipes de los sacerdotes, de tal manera que pensaron quitar también la vida a Lázaro, porque muchos creían en ti, por haberle resucitado de entre los muertos. ¿Cómo dices ahora? ¿Cómo dices ahora que no saben lo que hacen? Señor, eres la suprema verdad. Tenemos que creer lo que nos dices, pero esto nos resulta muy difícil de entender. Vaya, sí sabían lo que hacían. Vaya, sí sabía lo que hacían. Anoche tuviste la osadía y el atrevimiento inaudito de decirle al príncipe de los sacerdotes que eras el Hijo de Dios, pero mucho antes habías tenido la osadía y el atrevimiento infinitamente mayor de demostrarlo plenamente. Eres el Hijo de Dios. Lo habías demostrado hasta la evidencia. ¿Cómo dices, Señor, que no saben lo que hacen? Y sin embargo, tienes razón. Señor, en realidad, en el fondo, no sabían lo que hacían aquellos desgraciados. No sabían lo que hacían, como no lo sabemos tampoco nosotros. Porque tened en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, con su ciencia infinita, ciencia de Dios, para la cual no hay futuros ni pretéritos, sino un presente siempre actual, delante de la cruz, nos tuvo presente a cada uno de nosotros, con tanto lujo de detalles, con tanta precisión en los matices, como si no tuviese delante más que a uno solo de nosotros. Y el Señor levantó su mirada al cielo y pidió perdón, no solo por aquellos escribas y fariseos, sino por cada uno de nosotros en particular, uno por uno, en particular. Teología, no afirmaciones gratuitas. Señores, teología, con su ciencia infinita, Jesucristo, en lo alto de la era, nos tuvo presentes a cada uno de nosotros en particular. Pensó sin duda alguna en mí, pensó concretamente en ti, cuando repetía muchas veces, según el Evangelio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos efectivamente. Muchacho, que me escuchas, cuando te decides a pecar a costa del tesoro infinito de la gracia santificante, de esa gracia de Dios que es el precio de tu entrada al cielo,
el billete indispensable para entrar en la gloria de esa gracia santificante que, según el príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, en su más infinita participación vale más y es infinitamente superior a toda la creación entera, incluyendo a los mismos ángeles. Cuando haces entrega de ese tesoro divino, infinito, por un momento de sucio y bestial placer, no sabes lo que haces. Y tú, muchacha, la que te presentas elegantísima, desnuda en aquella fiesta de noche, la que eres saludada y aclamada como reina de la fiesta en aquel ambiente de pecado, y ríes y gozas y te sientes feliz. Pobrecita, no sabes lo que haces. Y aquel padre de familia que pisotea las leyes del matrimonio y tasa a su capricho la natalidad, que no se preocupa de la educación de sus hijos, que se dedica solamente a sus negocios lícitos o ilícitos, no sabe lo que hace. Y tantos y tantas otras como pudiéramos recordar, recorriendo cada uno de los pecados en particular. Cuando pecando nos apartamos de la ley de Dios, en realidad tenía razón nuestro Señor Jesucristo. No sabemos lo que hacemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no solamente perdona, no solamente olvida, lo que ya sería heroico, Jesucristo excusa. Y esto ya es el colmo del amor y del perdón. Busca una circunstancia atenuante, como hubiera buscado hasta una eximente total si pudiera encontrarla entre sus verdugos. No pudo encontrarla, puesto que pide perdón, y para él, que es del todo inocente, no se pide perdón. Les reconoció culpables, pero ya que no podía encontrar la eximente total, al menos ofrece a su eterno Padre una circunstancia atenuante, porque no saben lo que hacen. Lección soberana dada por nuestro Señor Jesucristo, en lo alto de la cruz. Lección del perdón. Lección dura. A muchísima gente le resulta duro el sexto mandamiento, el séptimo, la honradez, la justicia social, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, qué duro resulta perdonar. Cuando se ha metido en lo hondo del corazón el odio y el espíritu de venganza, cuando en virtud de aquel pleito, de aquella herencia, de aquella discusión acalorada, la familia queda destrozada y el padre ya no se habla con el hijo y los hermanos no se hablan entre sí, por unas miserables pesetas que se estrellan un poco más tarde sobre la losa del sepulcro. Cuando se les ha metido el odio y el rencor en el alma, qué difícil perdonar. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos lo recordó en la cruz. La doctrina del Evangelio, señores. Cristianismo íntegro. La doctrina del Evangelio. ¿Cuántas veces lo repitió Jesucristo a lo largo de su predicación? Enseñó la necesidad imprescindible de perdonar si queremos obtener para nosotros el perdón de Dios. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen y calumnian. Devolved a todos, bien por mal, porque si solo amáis a vuestros amigos, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos y amigos, ¿qué tiene eso de particular? Los mismos paganos lo hacen. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con la misma medida que mediréis,
a los demás seréis vosotros medidos. Perdonamos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos, de la misma manera, estás leyendo tu sentencia de condenación, tú que rezas el Padre Nuestro sin querer perdonar. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que pedir perdón? Hasta 7 veces. No, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre que tu hermano te ofende, sin tope ni límite alguno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la doctrina de Jesucristo, clara, terminante, ineludible. Maravillosa doctrina que el mundo no estaba acostumbrado a oír. Qué bien la entendieron, qué bien la llevaron a la práctica los grandes discípulos del crucificado. Un San Esteban, el protomártir, que cuando le estaban apedreando, ve que se le abren los cielos y lanza aquella sublime exclamación imitando al Divino Maestro: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y después de San Esteban, tantos y tantos millones de mártires como han dado testimonio de Cristo perdonando de todo corazón a sus verdugos, como aquel sacerdote de la gloriosa Cruzada Nacional que cuando estaba a punto de fusilarle dijo: esperad un momento nada más, concededme esa dicha suprema de poderos bendecir. Os bendigo con toda mi alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como una Santa Juana de Chantal, que perdonó de tal manera al que mató a su marido, que llegó a ser madrina de bautismo de uno de sus hijos. Acción heroica que estremeció al mismo San Francisco de Sales. Como el hijo de Luis XVI, el rey católico de Francia, cuando cayó en manos de sus verdugos, cuando el carnicero Simón le estaba atormentando, le decía con sádico sarcasmo: dime, muchacho, dime, si llegases algún día a ocupar el trono de Francia, tú que eres el príncipe heredero, y me tuvieses en tus manos, ¿qué me harías? ¿Qué me harías si me tuvieses en tus manos? Y aquel muchacho, educado cristianamente por sus padres, le contestó sin vacilar: te perdonaría de todo corazón. Ese es el perdón cristiano. Esa es la palabra y el ejemplo de Cristo. Qué bien lo saben imitar los verdaderos discípulos de un Dios que en la cruz, clavados, tiene ya por los pecados de todos los pecadores, de tanto abrirlos de amores los brazos desconyuntados. Hay que perdonar, es muy duro, pero fíjate bien, tú que odias, tú que te niegas a perdonar. Viernes Santo, escuchando las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz. La ley soberana del perdón. Tú que tienes un odio en el corazón. Tú que no quieres perdonar. Fíjate bien. Mira si esa persona que te ha ofendido a ti injustamente, voy a suponer que tienes tú toda la razón del mundo, si esa persona te ha ofendido, se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios, se salvará, aunque tú no lo quieras perdonar. Le puede importar muy poco que tú lo perdones o le dejes de perdonar. En cambio tú, que no lo quieres perdonar, fíjate bien, no te eches tierra en los ojos para no ver estas cosas tan claras. Fíjate bien, te vas a condenar por toda la eternidad. De manera que tratando de vengarte de tu enemigo, no te das cuenta de que en realidad te estás clavando una puñalada en tu propio corazón. Quieres vengarte de tu enemigo y en realidad te estás vengando de ti. Él se puede reír de tu ira e indignación. Si le pide perdón a Dios, va al cielo. En cambio, si tú no lo perdonas, vas al infierno para toda la eternidad. ¿Cómo no ves que estás haciendo un mal negocio?
que eres verdugo de ti mismo. Si no quieres perdonar, fíjate bien, no soy yo, es Cristo quien te lo dice. Con la misma medida con que mideréis a los demás, seréis medidos vosotros. Si la muerte te sorprende con ese rencor en el alma, no te quepa la menor duda, ni te hagas ilusiones. Descenderás al infierno para toda la eternidad. Pobrecito que me escuchas, en la tarde del Viernes Santo, ¿no te decidirás a salvar tu alma perdonado de corazón a tu enemigo, volviendo a hacer las paces con tu familia destrozada? Es que no lo merecen por la villanía de su ofensa. ¿Y qué más da si no lo merecen? Lo merece Cristo y lo merece también la salvación de tu propia alma, que se pierde sin remedio si te obstinas en tu negativa de perdón. Parábola maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, señores. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas, se les presentó uno que le debía 10.000 talentos, una forma colosal, más de 60 millones de pesetas. Pero como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y saldar la deuda. Entonces el siervo, cayendo de hinojos, dijo: Señor, dame espera y te lo pagaré todo. Compadecido el señor del siervo aquel, le despidió, condenándole la deuda. En saliendo de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, 100 miserables pesetillas, y arrojándole, le sofocaba diciéndole: paga lo que me debes. De hinojos le suplicaba a su compañero, diciendo: dame espera y te pagaré. Pero él se negó y le hizo encerrar en la prisión hasta que le pagara la deuda. Viendo esto, sus compañeros les desagradó mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces hízole llamar el señor y le dijo: mal siervo, te condoné la deuda. ¿Por qué me lo suplicaste? ¿No era, pues, de ley que tuvieses tú piedad de tu compañero como la tuve yo de ti? E irritado le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona cada uno a su hermano de todo corazón. Es Jesucristo, señores, la verdad eterna, quien pronunció esta parábola. ¿No quieres perdonar? Pues te condenas. No te hagas ilusiones. Te vas al infierno para toda la eternidad. Te lo recuerda la primera palabra de Jesucristo en la cruz. ¿Dices que te han ofendido demasiado? Escúchame. ¿Han llegado a clavarte en una cruz? ¿Estás chorreando sangre tus manos y tus pies? Pues cuando clavado en la cruz, cuando chorreando sangre sus manos y sus pies, cuando las burlas y las blasfemias, precisamente entonces es cuando Jesucristo nuestro Señor decía con inefable dulzura: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tienes excusa si después de este sublime ejemplo de Jesucristo compareces delante de Dios con ese odio. Te pierdes para toda la eternidad. Ten valor, no por Él, si no quieres, no por ese enemigo tuyo, sino por Cristo, por el amor al divino crucificado, por compasión hacia tu pobre alma que se va a perder para toda la eternidad. En esta noche de Viernes Santo, al pie de un crucifijo, ten el valor de decir: Señor, voy a perdonar con toda mi alma. Voy a tomar la iniciativa de ofrecer el perdón, aunque yo sea el ofendido. Y si tu enemigo no te quiere perdonar, tú ya has cumplido. Ya has hecho de tu parte lo que Cristo te exige para darte su perdón.
pero dile de verdad a Cristo que quieres perdonar de todo corazón a tu enemigo. Hoy, a los pies de un crucifijo, en esta noche del Viernes Santo. Y si no tienes el valor de llegar hasta el supremo heroísmo de nuestro Señor Jesucristo, pronunciando su fórmula, que no solamente perdona, que no solamente olvida, sino que incluso excusa al culpable, al menos pronuncia esta otra, que es absolutamente indispensable para obtener la salvación eterna de tu alma. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora vamos a ver lo que es la segunda palabra de Jesucristo en la cruz, que es: hoy estarás conmigo en el paraíso. En este momento ocurrió otra escena de inmensa emoción y enseñanza para toda nuestra vida cristiana. Dice el Evangelio que en la escena, en el Calvario, habían 3 cruces. En medio crucificado Jesús, a su derecha estaba el ladrón bueno y a su izquierda estaba el ladrón malo. Ahora, quizás no les correspondía a estos 2 ladrones ser crucificados ese día. Estos 2 estaban condenados a muerte, pero seguramente hubieran sido asesinados los días posteriores a la Pascua de los judíos. Al principio, quizás comenzaron a blasfemar los 2 ladrones, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Así lo insinúan San Mateo y San Marcos, pero San Lucas quiere dar a entender que solo uno, que fue el de la izquierda, comenzó a blasfemar a Jesús. Sea lo que haya sido, sea lo que fuere, al menos un ladrón, que fue el de la izquierda, comenzó a blasfemar a Jesús, repitiendo lo que decían los escribas y los fariseos: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvanos a nosotros, sálvate a ti y creeremos en ti. Jesucristo, mientras, estaba escuchando en silencio esas blasfemias. Solamente dirigió una mirada llena de amor y de misericordia hacia aquel ladrón. Tal vez repitió en su interior la palabra perdón, que pronunció anteriormente en la primera palabra, porque el Evangelio emplea la expresión decía, lo cual quiere decir que la dijo muchas veces, y es probable que una de las veces también haya dicho: Padre, perdónale porque no sabe lo que hace ni lo que dice. En realidad, el ladrón no tenía toda la culpa. Él solo repetía lo que sus jefes decían en esos momentos. Cabe recalcar que el inductor tiene más culpa que el que hace el crimen. El otro ladrón tal vez comenzó a blasfemar, como lo dice San Marcos y San Mateo, y San Lucas no lo dice, que solo dice que uno comenzó a blasfemar. Lo cierto es que al ver el ladrón de la derecha ese heroísmo sublime de nuestro Señor Jesucristo, al ver cómo recibía esas blasfemias e insultos con tanta paz, mansedumbre y humildad, se fue ablandando su corazón, gracias al Espíritu Santo. De pronto, en medio de aquella tortura, con fiebre, haciendo un esfuerzo para ver a su compañero, el de la izquierda, y encontrándose y atravesando la cruz del Señor, también encontrándose con su mirada, le dijo al ladrón de la izquierda: ¿ni siquiera a la hora de morir temes a Dios? Este ladrón ya se siente apóstol. Quiere que el alma de su compañero, como la de él, también se arrodille ante Cristo. Él sabía que Jesús era inocente. Él se siente culpable, él sabe que es culpable, se reconoce culpable. A la vez que dice: tú y yo somos criminales, estamos muy bien crucificados. Qué maravillas obra la gracia de Dios cuando cae de lleno sobre un corazón que no le pone obstáculos, que no le pone trabas, como el corazón de este ladrón de la derecha. El buen ladrón se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo con su compañero cuando vio que seguía con una mirada llena de odio y de obstinación. Y dirigiéndose al Señor Jesucristo, de frente le dice: Señor. Le decía a la gente que estaba delirando, le decía:
pobrecito, pobre ladrón con fiebre, ya está delirando, está con 40 grados. ¿Cómo va a ser un señor abandonado, colgado en una cruz, desnudo, humillado por los guardias? Todo eso le decían al ladrón. Pero él insistía, él seguía. Acuérdate de mí. No le pido un lugar. Veamos que no le pido un trono. Él sabe que no lo merece. Simplemente dice acuérdate de mí, tan solo como un recuerdo. Qué bien ha comprendido el corazón de Cristo. Qué bien este ladrón de la derecha había comprendido el corazón de Jesucristo. Él imita a los grandes santos, que no piden a Dios cosas concretas, sino que piden que en sus almas se cumpla su divina voluntad. Veamos este capítulo de Lázaro, la persona que más amaba a Jesús. Sus hermanas de Lázaro, cuando él cayó enfermo, le dicen a Jesús, el que amas está enfermo. Ni siquiera le dicen, anda, cúralo, o queremos que vayas a verlo, sino que solo le dicen, el que amas está enfermo. Ellas sabían y conocían cómo era el corazón de Jesucristo. Ellas piden con mucha humildad, el que amas está enfermo, y sabían que Jesús iba a ir de todas formas. Pero que esto no nos maravilla, porque las hermanas de Lázaro, como ya dijimos, conocían a Jesús, ya sabían cómo era su corazón. Pero imagínense que un ladrón, cargados de crímenes, a la hora de morir, se le ilumine el corazón así, y le diga a Jesús, Señor, acuérdate de mí, es sencillamente dulce y sublime. Y todavía añade, cuando llegues a tu reino. Él sabía que iba a llegar a su reino. Ni siquiera le dice a Jesús, acuérdate de mí si es que llegas a tu reino, o si es que llegas a tu reino, sino que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este ladrón sabía que Jesús tenía un reino y que no era de este mundo. Y Jesucristo, que cayó cuando el mal ladrón le estaba insultando, le respondió al bueno en el acto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos cómo una vida de crímenes, una vida de excesos, una vida de pecados monstruosos, desembocó en el cielo sin purgatorio alguno. Ahora, ¿quién puede explicar el gran amor y misericordia de Jesús? Basta decir perdón para que en el acto se nos cierren las puertas del infierno y se nos abran de par en par las puertas de la gloria. Veamos que en la vida del gran apóstol San Vicente Ferrer hay una anécdota conmovedora. Un pecador llegó y hace años no se confesaba. Se confesó con él con un arrepentimiento pleno. Ahora el santo estaba profundamente conmovido, que a pesar de que su penitente llevaba una vida de crímenes, de vandalismo y de asesinatos, le dio una penitencia pequeña. San Vicente Ferrer decía, basándose en los libros que había estudiado, lo que realmente importa en la confesión es el arrepentimiento pleno. Importa la profunda humildad con la que le pedimos perdón a Dios. Aquel gran pecador que esperaba una gran penitencia porque pensaba que la merecía, se quedó anonadado y dijo al santo que no podía aceptar esta penitencia. San Vicente Ferrer, al ver el gran arrepentimiento que tenía, se la rebajó incluso a la mitad. Este pecador, al llenarse de arrepentimiento, al apoderarse de su corazón una inmensa emoción, al ver de qué manera ese ministro lo acogía y lo abrazaba, representante de Jesucristo, cayó muerto a sus pies por tan profundo dolor de contrición. El gran santo, en visión intelectual, vio cómo el alma de aquel gran pecador estaba inmediatamente en el cielo. Se estaba yendo inmediatamente al cielo sin purgatorio alguno. Se había cumplido también al pie de la letra las palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De pronto, fijémonos en la cena. 3 cruces. En el medio, Jesús, que es el inocente.
A su derecha, el ladrón penitente, y a su izquierda, el ladrón obstinado. 3 cruces, reflejo de toda la humanidad, de todas las personas sin excepción. Todos tenemos que sufrir, todos tenemos que llevar una cruz, porque somos pecadores. Tenemos que sufrir o por las buenas o por las malas. Qué poquitos pueden sufrir en plan de inocentes, ¿no? Como fue Jesús y fue Santa María Virgen, que no se le reconoció pecado alguno. Ahora, otros sufren en plan de penitentes. Aquella María Magdalena, aquel Pedro que negó el Jueves Santo a Jesús 3 veces y después de tantas lágrimas se le marcó la cara, aquel Agustín, aquel Dimas, el buen ladrón. Todas esas personas sufrieron en un plan de penitente. Pero hay también la cruz de los obstinados, aquellos que sufren con rabia, con desesperación, incluso maldiciendo. No podemos elegir la cruz de la inocencia, pero en nuestra disposición Dios nos pone la cruz de la penitencia, de los penitentes, que siempre desemboca en el cielo. Dios quiere que todos nos salvemos. Hay personas a veces que piensan que Dios tiene predestinado a una persona en el infierno, así haga cualquier cosa para salvarse, o Dios quiere que solo un poquito se salve. No, Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero Dios nos creó con algo llamado libertad. Nos dio libre albedrío, la capacidad para nosotros mismos elegir nuestro camino. Él tiene un respeto inmenso. Él tiene un respeto horrible, un respeto inmenso, terrible por todos nosotros. Tiene un respeto hacia nuestra libertad. Tiene un respeto hacia nuestro libre albedrío. Somos nosotros quienes elegimos nuestro camino. Y Él nos dice que siempre va a estar con nosotros. Porque Él quiere que siempre, y Él quiere que todos nos salvemos. Absolutamente todos. Todos nosotros estamos a tiempo todavía, aunque tengamos la conciencia cargada de todos los crímenes imaginables. Si nosotros le decimos de verdad a Jesús, Señor, perdóname, Él te dirá, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No importa tantos crímenes tengamos, no importa tantos pecados tengamos, porque el mayor pecado que podemos cometer es pensar que el Espíritu Santo, que Dios no tiene poder para perdonarnos. Ese es el pecado que muchos de nosotros a veces cometemos. Pensamos, no, Señor, tengo muchos crímenes, no, Señor, tengo muchos pecados, e incluso no nos vamos a confesar por el roche, o a veces muchos de nosotros pensamos que Dios no nos puede perdonar, porque seguimos cayendo y cayendo y cayendo. Ese es el mayor pecado que nosotros podemos cometer. Pero incluso con todos los pecados posibles, Dios nos va a seguir perdonando. Porque repito, si nosotros le decimos al Señor, inocentemente, con todo el arrepentimiento, Señor, perdóname, Él nos va a decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No es una escena sentimental inventada por algún poeta cristiano para conmover a los hombres. No se trata del guión cinematográfico de una terrible tragedia. Lo dice expresamente el Evangelio. Stabat iuxta crucem iexu mater iexu. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Lo dice expresamente el Evangelio. Pobrecita, lo ha contemplado todo. Ha visto cómo desnudaban a su divino Hijo. Ha sentido en su carne virginal el dolor profundo del divino mártir cuando le taladraban las manos y los pies para coserlos al madero de la cruz.
ha escuchado su primera y segunda palabra llenas de perdón, de amor y de misericordia. Ve que está muriendo de sed en medio de los espantosos tormentos. Cuando matan a un corderero, apartan a la pobre ovejita para que no contemple. María tiene que estar allí, Estaba predestinado por Dios. ¡Qué maravilla! Antítesis o paralelismo auténtico. Adán, Eva, Cristo, María. Adán nos perdió a todos con la complicidad de Eva. Cristo nos salvó a todos. Iba a decir, con la complicidad de la Santísima Virgen María, tenía que ser la corredentora de la humanidad. Y lo fue. Por eso permaneció de pie en lo alto de la colina del Calvario, junto a la cruz de Jesús, martirio inefable, absolutamente indescriptible. Pobrecita, ¿cómo hubiera querido abrazarse a la cruz para socorrerle a su divino Hijo? Pero la apartaron brutalmente, no la dejaron acercarse. En nuestro Museo del Prado hay un cuadro magnífico que representa a San Bernardo indeciso, vacilante, no sabe qué hacer. Tiene delante un gran crucifijo y a la Virgen Santísima de los Dolores. El artista ha sabido recoger genialmente el instante en que San Bernardo no sabe dónde mirar, si a Cristo o a la Virgen o a Cristo. Son dos estrofas de una única sinfonía, son dos episodios de un mismo drama, del drama redentor, la Santísima Virgen María, la corredentora de la humanidad. Contemplando el martirio inefable de nuestro Señor, mezclando las lágrimas virginales de sus ojos, purísimos de las gotas de sangre que iban corriendo desde lo alto de la cruz, son dos aspectos de un mismo gigantesco drama. La Virgen María es una corredentora. Nos salvó juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero a precio de qué dolor. El martirio de la Santísima Virgen María es incomparablemente más trágico que el sacrificio que se le pidió a la patriarca Abraham cuando Dios le ordenó inmolar a su hijo Isaac, porque el patriarca Abraham era el padre, no la madre, y porque el sacrificio que se le pidió fue solamente intencional, no llegó a consumarse. En el Calvario no es el padre, sino la madre, y el sacrificio se está consumando. Y no de un golpe, sino gota a gota. Martirio inefable. Oh, vosotros que cruzáis por los caminos de la vida, mirad y ved si hay dolor semejante en mi dolor. No puedo abrazarse a la cruz de Jesús. Estaba prohibido terminantemente acercarse a la cruz de los ajusticiados, y la soldadesca seguramente apartaría con un gesto brutal a la Santísima Virgen si en algún momento quiso intentarlo. Pero estaba cerquita, y Jesús podía dirigirle la palabra sin levantar demasiado la voz. Imaginemos la escena, señores. Sería mejor que cayésemos, que rompiésemos a llorar, que nos pusiéramos de rodillas. Pero yo tengo que reproducir la escena en forma que pueda, con mi palabra torpe y vacilante. Jesús estaría contemplando desde lo alto de la cruz, a través de sus ojos cargados de sangre, a la Virgen María, imagen viviente del dolor en su máxima expresión. Allí estaba la corredentora del mundo. Cómo se aumentarían los dolores internos de Jesucristo, viendo sufrir a su Madre Santísima de manera tan espantosa. Pero Él tenía que permitir aquello, tenía que permitirlo, porque estaba decretado por Dios. Una primera pareja, Adán y Eva, perdieron al mundo. Una segunda pareja,
Cristo y María tenían que salvarlo. Tenían que estar allí los dos, y él, obediente a la voluntad de su eterno Padre, consentía en el martirio de su Madre Santísima, y a la Santísima Virgen María tenía que consentir y aceptar el martirio de Jesús, su Hijo inocente, para salvarnos a nosotros, los hijos de traición. Pero Jesús la tenía muy cerquita, la miraba con inefable dulzura. ¿Cómo sería la última mirada que nuestro Señor Jesucristo dirigió a su Madre queridísima? Cosas inefables. Señores, para caer de rodillas, para callar, ¿cómo la miraría? Y le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y fijándose en Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Esta fue la tercera palabra, la tercera frase que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a explicarlo un poco. En sentido literal, material, tal como suenan las palabras, era sencillamente este. Un buen hijo que estaba cumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda honrar al padre y a la madre, sabía que iba a morir dentro de breves momentos. San José había muerto ya. La Santísima Virgen María no tenía a nadie en este mundo. Quedaba completamente sola. Y pensando en su madre, pensando en el porvenir humano de su madre, cumpliendo maravillosamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pensando en ella como buen hijo, exclama: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué le dicen mujer y no madre? Ah, señores, qué maravilloso episodio. El Evangelio es divino, no sobra ni falta una sola palabra. ¿Por qué dijo mujer y no madre? Dos son interpretaciones principales que se pueden dar y las dos son maravillosas. En primer lugar, para no atormentarla más: madre, que me escucháis, las que habéis perdido un hijo en la flor de la juventud, recordáis. Cuando se os moría por momentos, cuando los ojos moribundos os dijo por primera vez: madre, ¿os acordáis? ¿Cómo se os grabó en el alma aquella palabra? ¡Qué espina tan aguda! La tenéis todavía clavada en el corazón. La palabra madre en un hijo moribundo es como una puñalada, como una saeta que se clava en el corazón. Y Jesucristo, para no hacerla padecer más, para no atormentarla más con esa palabra tan dulce, tan tierna, tan delicada, para no destrozarle todavía más a aquel corazón sangrante, renuncia a la dulzura de llamarla madre y le dice: mujer. Pero además Cristo pronunció esa palabra para hacérnoslo entender a todos que ella era la mujer. En la mañana del Viernes Santo, Poncio Pilato, pronunciador romano, sin saber lo que decía, pero cumpliendo con los designios de Dios, señaló a Jesucristo: ese homo. Ahí tenéis al hombre, al prototipo de la humanidad noble, elevada, santa, sobrenatural. Ahí tienes al hombre, al prototipo del hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, desde lo alto de la cruz, replica: ahí tienes a la mujer, al prototipo, al ideal más sublime de la mujer. María era la mujer predestinada, la mujer por excelencia, anunciada ya en las primeras páginas de Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, al relatar la escena del paraíso terrenal, cuando Dios se dirige indignado a la serpiente infernal que había seducido a nuestros primeros padres, le dice: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje de la mujer aplastará tu cabeza, y tú le pondrás acechanzas a su calcañal. Era María la mujer anunciada en el libro de Génesis, en el aurora del mundo,
en el primer día de la humanidad. Ahí tenéis a la mujer. Mujer, ahí tenéis a tu hijo. Juan será tu hijo. Él se encargará de tu sustento. Yo me voy a mi padre, pero no te dejaré huérfana en el mundo. Juan se encargará de ti. Y dirigiéndose con inefable ternura a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Era como decirle, cuídamela bien. Es mi madre y también la tuya. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo la recibiría San Juan, aquel joven apóstol, que ya la adoraba por ser la madre de Jesús, cuando se sintió dueño de aquel tesoro que le había dejado en testamento su divino Maestro? ¿Cómo la recibiría junto a su corazón de hijo? ¡Qué perla, qué joya le dejó nuestro Señor en testamento al evangelista San Juan, a su discípulo amado, al discípulo virgen! La Madre Virgen, para el discípulo virgen, la pureza encomendada a la pureza. ¿Cómo recibiría San Juan a la Santísima Virgen María? ¿Cómo se la llevaría a su casa? ¿Con qué cariño la trataría? ¿Cómo la miraría? Con una ternura más que filial. Son cosas inefables. En el cielo lo veremos todo. A mí no me cabe la menor duda, porque si el pobre hombre, con su inteligencia tan limitada, ha sabido inventar una cosa tan magnífica como el cine sonoro, el tecnicolor y el relieve, que recoge maravillosamente la realidad y al cabo de un siglo se la puede volver a ver, a contemplar como un tecnicolor, y en relieve tendrán a los ángeles en el cielo. Lo habrán recogido todo: el cine, la película de nuestro Señor Jesucristo, histórica, la misma auténtica, la contemplaremos en el cielo. Pero, ¿qué digo? ¿Qué necesidad tendremos de cine cuando sabemos, por teología católica, que la esencia divina es como una pantalla cinematográfica en la que se refleja todo cuanto sucede en el mundo, en el presente, en el pretérito y en el futuro? Allí, en los resplandores de la visión beatífica, contemplaremos estas escenas sublimes, y entonces caeremos de rodillas, adorando estas cosas que ahora apenas podemos balbucir con nuestro torpe lenguaje humano. ¿Cómo se llevaría San Juan a su casa? ¿Cómo trataría a la Santísima Virgen Nuestra Señora? Pero fijaos bien, este no es más que el primer sentido, el sentido literal, el sentido inmediato, podríamos decir, de estas palabras de Jesús. Pero todos los exégetas y teólogos católicos están perfectamente de acuerdo con los santos padres al decir que en estas palabras hay que ver, además de ese sentido literal, un sentido típico, un sentido plenior, como decimos en exégesis católica. El sentido pleno de esta palabra tiene un alcance mucho más grande, un alcance universal, ecuménico, nos abarca absolutamente a todos. Todos los santos padres y expositores sagrados están perfectamente de acuerdo en decirnos que San Juan era aquel momento el representante de toda la humanidad. No estaba representado a todos y a cada uno de nosotros. Y por eso, cuando Cristo nuestro Señor dijo a San Juan, ahí tienes a tu madre, no los dijo a todos y a cada uno de nosotros en particular. No es Jesucristo en aquel momento constituyera madre nuestra la Virgen María. No, Jesucristo no constituyó a la Virgen Santísima Madre nuestra en la cumbre en el Calvario. Ya lo era desde casita de Nazaret. Porque la razón de este ser de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María, sobre todo nosotros, no es el hecho de ser la correndedora del mundo, sino el hecho de ser la Madre de Dios, la Madre del Verbo encarnado. Ella es la Madre de la cabeza, del cuerpo místico. Está revelado por Dios, consta expresamente en la Sagrada Escritura. Cristo es la cabeza del cuerpo místico y todos nosotros somos sus miembros. Y como ella es la madre de este organismo viviente, como la cabeza no puede ser arrancada y separada de los miembros. Desde el momento en que la madre física, según la naturaleza de la cabeza, no tiene que ser forzosamente madre espiritual de todos los miembros que están espiritualmente unidos a esa cabeza.
de manera que la maternidad santísima de la Virgen María sobre todos nosotros arranca el hecho colosal de la Madre de Jesús. Si no fuera la Madre Cristo cabeza, no sería la Madre de los miembros, que somos nosotros. Pero es la Madre de la cabeza, tiene que ser también la Madre de todos los miembros, Madre física de la cabeza y Madre espiritual de todos sus miembros, porque somos efectivamente los miembros espirituales de Cristo. Maravillosa teología. Jesucristo, en la cumbre del Calvario, no hizo más que promulgar solemnemente ante la faz del mundo la maternidad espiritual de María sobre nosotros. Pero no la hizo entonces Madre nuestra. Yo la era desde la casita de Nazaret, o si queréis desde el portal de Belén, cuando alumbró el Hijo de Dios encarnado. Y fue desde una manera completa y total la auténtica Madre de Dios. Desde entonces es nuestra Madre espiritual. Aquí en el Calvario lo proclama solemnemente Cristo para que no olvidáramos nunca que es la Madre de dolor, la Madre corredentadora de todos los hijos de los hombres. La Santísima Virgen María es nuestra Madre, Madre queridísima de todos nosotros. ¿Qué modelo de Madre Santísima Virgen María? Modelo de Madre para Jesús, su divino Hijo. Yo me imagino muchas veces en mis ratos de recogimiento y meditación en mi celda de San Esteban de Salamarca, las escenas invernales que tuvieron lugar en la casita de Nazaret, cuando la Santísima Virgen María, nuestra dulcísima Madre, se reuniría junto al fuego con San José y el Niño Jesús. ¿Cuántas cosas se dirían una noche en la casita de Nazaret? ¡Qué escena de cielo! Los ángeles estarían pendientes de aquel espectáculo divino. ¿Qué le diría la Virgen Santísima al Niño Jesús? ¿Qué le diría ella a su Hijo Jesús a medida que se iba haciendo mayorcito adolescente? ¿Cómo sería nuestro Señor Jesucristo a los 18 años o a los 20 años? Solo la Virgen gozó en silencio en su divino tesoro, la divinidad asombrada por sus divinos ojos, y solo María y José lo sabían. ¿Qué de cosa le diría Jesús a la Santísima Virgen para formar cada vez más, para modelar a su gusto el corazón purísimo de la Reina y soberana de los ángeles? Misterios inefables de que fue mudo testigo de la casita de Nazaret, y a su vez, ¿qué de cosas le diría a la Santísima Virgen del Niño Jesús cuando le besaba sus manecitas, cuando en el horizonte lejano entreveía ya la silueta trágica de la cruz? La Santísima Virgen fue una mártir toda su vida, pero modelo incomparable de madres. Supo respetar la voluntad de Dios sobre su Hijo. La predestinación de Cristo era la de ser el Redentor de la humanidad, y la Santísima Virgen María aceptó esta terrible predestinación y subió ella misma a la cumbre del Calvario sin pronunciar una sola palabra de queja. No interpuso su corazón de madre para impedir los dolores al divino crucificado. Tenía que ser así, lo había dispuesto Dios, y María lo aceptó con inefable resignación. Padres que me escucháis, cuando Dios nuestro Señor, en un alarde de infinita bondad y misericordia, ponga sus ojos divinos entre vuestra casa y escoja a vuestro hijo para sacerdote o vuestra hija para religiosa, cuando llame a vuestros hijos con esta vocación soberana, la más alta que puede darse en este mundo, para escalar cumbres del sacerdocio católico, o ser esposa de Jesucristo en un convento de clausura, o de vida activa. Padres, que me escucháis, respetad los designios de Dios, y lejos de oponeros a su vocación, lo que sería un espantoso pecado, un verdadero crimen que clamaría venganza al cielo. Caed de rodillas y dadle gracias a Dios por esta inefable misericordia que ha tenido sobre vosotros. Un hijo sacerdote, una hija religiosa. Es la más grande que puede ocurrirle a una familia cristiana. Respetad la vocación de vuestros hijos y caed de rodillas ante Dios en señal de gratitud y de amor. Y respetad también a los designios inescrutables del cielo cuando se lleve a vuestros hijos en flor de su juventud una muerte temprana. ¿Cómo llega el corazón de una madre?
como la muerte le arranca al hijo querido en la primavera de su vida. ¡Qué inmenso dolor! Pero son misterios de Dios. Señores, hemos de caer de rodillas ante los misterios de Dios. Esta misma mañana, sin ir más lejos, los periódicos de España han publicado una noticia que ha llegado al corazón de todos los españoles. Un jovencito español en cuyas venas circulaba sangre real ha visto tronchados sus 15 abriles por un trágico accidente que le arrebató la vida momentos después de recibir la Sagrada Comunión en los oficios del Jueves Santo. Yo me inclino con respeto ante su cadáver y sobre todo ante el corazón destrozado de su madre, y aprovechando ese milagro que tengo adelante, la Radio Nacional de España, que lleva en palabra a todos los rincones de la península, ruego a alguno de los miembros de la colonia española reunido a Estoril en torno de una augusta familia entrocada con los destinos de España, les haga saber para que les sirva de consuelo y lentivo en su dolor, en que estos momentos tienen a su lado las oraciones, el respeto, el cariño y la simpatía de todos los buenos españoles. Y vosotros todos, padres que me escucháis, los que habéis perdido un hijo de una flor de su juventud, caed de rodillas ante Jesucristo crucificado y ante la Virgen María de los dolores y unid vuestro dolor al suyo, santificándolo, elevándolo al plano sobrenatural, adorad a los designios de Dios. Una anécdota final y termino. Fue en la Gran Guerra Europea, la de 1914 a 1918. Era un pequeño pueblecito francés. Courcelette. Se había dado una batalla campal. El campo quedó cubierto de cadáveres de los soldados de una compañía canadiense que luchó junto a los aliados. Lo enterraron allí mismo, abriendo una zanja. Terminada la guerra, el párroco de aquella pequeña localidad recibió una carta firmada por las madres de aquellos soldados canadienses que estaban allí enterrados. Poco más o menos de la carta decía lo siguiente: Reverendo Sir Cura, somos las madres de los soldados canadienses que estaban enterrados junto a ese pueblecito. Los encomendamos a vuestras oraciones y a las señoras de Acción Católica, que por ser madres como nosotras comprenderán nuestro dolor. Solamente os pedimos una cosa, señor cura, que arranquéis de los trigales que crecen sobre sus tumbas un manojo de espigas y que nos las enviéis a nosotras. Aquí las volveremos a sembrar. Los produciremos como los años, y como la harina que nos den, fabricaremos nosotras mismas el pan para la Eucaristía. De esta manera, cuando recibamos la Sagrada Comunión, recibiremos a la vez el sacrificio de nuestro Dios y el sacrificio de nuestros hijos, las madres de los soldados canadienses. ¡Qué hermosa, qué sublime manera de santificar el dolor! Oh, vosotros todo lo que sufrís, arrodillaos a los pies de la Virgen de los Dolores. Esta tercera palabra de Jesús en la cruz nos recuerda que la Virgen de nuestra Madre somos hijos de María, de la Reina y soberana de todos los mártires. Unid vuestro dolor al dolor de la Virgen María, y aunque sea a través de cristal de vuestras lágrimas, contemplad al cielo, invocad a la Virgen, y ella calmará vuestro dolor. Quiero daros a todos consigna la vida eterna. Rezad al Santo Rosario, plegaria bellísima del hogar cristiano, del castizo hogar español, que por desgracia vamos perdiendo las costumbres típicas del hogar español. Hay que restaurar la devoción del rosario en familia, una familia que todas las noches invoca a la Santísima Virgen y le dice 50 veces, ruega por nosotros pecadores, ahora. Ahora de tanto lo necesitamos en medio de nuestras tribulaciones y de nuestras amarguras, de los asaltos del mundo, del demonio y de la carne. Ruega por nosotros ahora, pero sobre todo en la hora de la muerte. Esa familia, es imposible que se pierda. No se trata de la afirmación gratuita del dominico exaltado, lleno del entusiasmo porque el rosario arrancó del corazón de Santo Domingo de Guzmán. No se trata de eso, se trata de la teología católica, que nos asegura que la gracia de la perseverancia final está vinculada inefablemente
a la oración perseverante. Os le aseguro terminantemente, si rezáis el rosario todos los días, pidiéndole a la Virgen Santísima la gracia y la perseverancia final, si se la pedís 50 veces cada día en las Ave Marías del Rosario, os aseguro terminantemente, no en nombre de la Orden Dominica, sino en el nombre de la teología católica, que tenéis una garantía casi infalible de eterna salvación. La gracia de la perseverancia final está vinculada a la oración confiable, humilde y perseverante, y todas estas conclusiones las realiza maravillosamente el Rosario, en honor de la Santísima Virgen de Nuestra Señora. En este día del Viernes Santo, cuando Cristo, en lo alto de la cruz, nos acaba de recordar que nuestra Madre queridísima, vamos a formular un propósito inquebrantable. Españoles, todo lo que me escucháis a través de estos micrófonos de Radio Nacional de España, todos de rodillas a los pies de Cristo crucificado, y a todo el fervor y entusiasmo de nuestros corazones, digámosle de verdad para honrarte, Señor, en este día del Viernes Santo que tanto padeciste por nosotros, te prometemos solemnemente que en nuestro hogar se rezará todos los días el Santo Rosario en honor a tu bendita Madre, que es también la Madre queridísima de nuestro corazón. Y comenzamos con la cuarta palabra, que es Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como sabemos, esta frase la dice nuestro Señor Jesucristo ya estando en la cruz, en la hora nona, o sea, cerca de las 3 de la tarde. Pero, ¿qué significa estas palabras? Pues existen 3 soluciones desde el punto de vista teológico. La primera solución es la más fácil. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar en voz alta el Salmo 21, que empieza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa el resto del Salmo en voz baja. Y como sabemos, la mayoría de los judíos en ese entonces sabían el salterio completo de memoria. Y pues el Salmo es netamente mesiánico, o sea, que anuncia al Mesías. El profeta Isaías, muchos siglos antes de que pasara lo del Calvario, anuncia como una película anticipada lo que son los tormentos de Jesús en la cruz. Que son todos los que pasan delante de mí, se burlan y mueven sus cabezas y dicen, salve Dios, salve Yahvé, pues dice que Él es grato. Soy un gusano y no un hombre, desecho de la plebe, me desprecian todos. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Tengo mi lengua pegada al paladar, me rodea una turba de fascinerosos. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestiduras y echan suertes sobre mi túnica. O sea, hermanos, todo esto se estaba cumpliendo en lo alto de la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo, con infinita delicadeza, después de haber afirmado delante del pueblo y de los jefes de la sinagoga que era hijo de Dios, ahora en lo alto de la cruz va recitando lentamente el Salmo 21 para decirles nuevamente a los judíos, pero ¿qué no veis que se está cumpliendo al pie de la letra todo lo que dice el Salmo de mí? O sea, les está diciendo otra vez a los judíos que Él es hijo de Dios. La segunda solución nos la dice Santo Tomás de Aquino, que es el príncipe de la teología católica. Él nos dice que también es sencilla, que con solo agregar unas palabras a la expresión que nos dice Jesús estando en la cruz, el significado sería el siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado en las manos de mis enemigos? Pero esto no lo diría Cristo en son de queja, sino solo para que nosotros cayéramos en cuenta de los sufrimientos impronunciables que estaba pasando Él en la cruz, porque sería algo ir en contra de Dios, decir de que nuestro Señor Jesucristo, que tenía el poder en sus manos, o sea, tenía el poder de Dios en sus manos porque Él era hijo de Dios, hiciera un milagro para no sentir dolor, porque lo que estaría representando en la cruz sería una farsa, una comedia sería. Y como dijo pues Santo Tomás de Aquino, sería una espantosa y satánica blasfemia.
Porque nuestro Señor Jesucristo sufrió con una naturalidad enorme. Él hizo demasiados milagros, pero nunca fueron en beneficio de Él, más bien fueron para beneficio del pueblo. Él siempre ayudó a las personas. Él nunca hizo un solo milagro para ayudarse a sí mismo. Él sufrió un tormento y una tortura horripilante como señal de su enorme sufrimiento. Lanzó la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado en las manos de mis verdugos que tanto me atormentan? La tercera solución es más profundamente teológica, es más bien un dogma de la fe católica. Como todos sabemos, nuestro Señor Jesucristo quiso salir voluntariamente, fiador y además responsable ante su eterno Padre por los pecados de nosotros. Fiador, ¿por qué? Porque Él da su firma como garantía de una persona y esa ya no le debe dar a nadie. Pero si es que a quien Él respalda con su firma se resulta insolvente, este tiene que pagar por su deuda que es ajena a Él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús va a pagar por nuestros pecados, Él se va a sacrificar por nosotros. Pero si es que nosotros después de su sacrificio volvemos a pecar, eso ya no le pertenece a Él, sino a nosotros, y es por eso que se crea un abismo que nos separa a nosotros y a Dios, y solo este abismo podemos llegar a través de Jesús. Por eso es que nosotros nos aferramos a Jesús para poder llegar a Dios. Y voluntario porque Él, al ser fiador de los pecadores, que somos nosotros, por cierto, Cristo salió como garante de la humanidad, asumiendo todos los pecados, y su Padre, viendo que su Hijo no tenía culpa de nada, su Padre lo trató como si lo hubiese tratado la humanidad, sin mirar que Él era su Hijo amado, ya que Él se había revestido de la lepra y de las vestiduras del pecado. Por eso es que se dice que Él es voluntario, porque Él iba a salir representante de la humanidad pecadora. Y es por eso que cuando es clavado en la cruz lanza la frase desgarradora, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no dice Padre mío, como lo dijo en la primera palabra y como lo diría inmediatamente después de la séptima. No dice Padre, sino Dios mío. Ya no habla en plan de hijo, sino ahora habla en plan de pecador, porque Él, al ser representante de todos los pecadores del mundo, no debe emplear la palabra Padre. Por eso es que usa la expresión de respeto y adoración: Dios mío. Quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo: tengo sed. Momentos después de pronunciar el divino mártir del Calvario su cuarta palabra desgarradora, abrió de nuevo sus labios divinos para decir: tengo sed. Era muy natural. Cuando se pierde la sangre, y qué bien que lo saben los soldados que caen en el campo de batalla, cuando se pierde sangre se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua que forma parte de la célula en proporción del 60 al 70%, cuando se pierde sangre se pasa por la osmosis al torrente circulatorio que hidrata el plasma sanguíneo, y esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos, y enseguida se experimenta el fenómeno senestésico de la sed. Tienen mucha sed los heridos al perder la sangre. Era muy natural que Jesucristo tuviera una sed ardiente, sed de agua, sed fisiológica. El sudor de sangre en Getsemaní, las terribles torturas y la pérdida de sangre de la flagelación, de la coronación de espinas y de la cruz a cuestas y de la crucifixión. En lo alto de la cruz iba perdiendo gota a gota la sangre divina de sus venas. Probablemente tenía, o más o menos hacia las 3 de la tarde, tanto nuestro Señor Jesucristo como los dos ladrones que estaban crucificados, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, tenían 42 grados de fiebre, sed ardiente, un poquito de agua. Tengo sed. Pobre Jesús, nadie le socorrerá.
tendrá que morir de sed. No tendrá una cariñosa monjita enfermera que le refresque los labios ardientes en aquellos últimos momentos. Delante de él tenía a la Virgen Santísima, pero la pobrecita no podía hacer absolutamente nada. El pajarillo no le falta ningún charquito de agua donde apagar su sed. Hasta la florecilla en primavera por la mañana recibe la caricia fresca de una gotita de rocío. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Creador del mundo, el que había creado aquellos ríos del paraíso terrenal, el que mandó a Moisés herir con su vara una roca de la que brotó una fuente de agua clara y cristalina, no tendrá ni una sola gota de agua donde apagar su ardiente sed. Se morirá de sed. Uno de aquellos soldados, al escuchar esta palabra, mojó una esponja en el jarro de Posea, que era la bebida que tenían ellos para refrescarse. Un poco de agua mezclada con vinagre, nada más, y la acercó con su lanza a la boca del divino mártir. Debió aumentarle todavía más su sed, pero lo gustó un poquito, con finura, con agradecimiento. Jesucristo tenía una sed inmensa de agua natural, pero él, el divino mártir, el divino paciente, que no se quejó absolutamente de nada en medio de aquellos tormentos inefables de la flagelación, de la coronación de espinas y de la crucifixión, Jesucristo, que no abrió sus labios para musitar una sola queja, no se hubiera quejado tampoco de la sed material si no hubiera querido decirnos algo misterioso, si detrás de ese sentido literal no hubiera un sentido figurado, un sentido alegórico, para decirnos algo más alto y más sublime todavía, con ser tan santa y adorable la sed material de nuestro Señor Jesucristo. Toda la tradición católica está de acuerdo en decirnos que, además de la sed material, tenía una sed espiritual verdaderamente devoradora. Nuestro Señor Jesucristo, alargando su mano de mendigo, nos pedía un poquito de amor, un poquito de correspondencia a su infinita generosidad. En esta palabra se nos presenta como divino mendigo del amor del pobre corazón humano. Jesucristo, desde lo alto de la cruz, estaba contemplando el panorama de toda la humanidad en virtud de su ciencia divina. Para él no había pretérito ni futuro, sino un presente siempre actual. Con su ciencia divina nos tenía presente a todos y a cada uno en particular, y veía claramente las almas consoladoras de su divino corazón, las que apagarían su sed ardiente, las que se entregarían a él como almas víctimas para que pudiera triturarlas, para que pudiera destrozarlas y de esta manera asociarlas al misterio redentor y salvarle muchas almas. Cuántas monjitas de clausura, cuántas almas grandes entregadas totalmente a Dios y sufriendo con la sonrisa en los labios, persecuciones, calumnias, enfermedades, maledicencias, incomprensiones de todas las clases, dolores y tormentos inefables. Son las almas víctimas, las almas consoladoras del corazón de Cristo. Veía a Teresa de Jesús con éxtasis, a Santa Catalina de Siena con las llagas en los pies, en las manos y en el corazón. Veía a San Pablo con aquel ímpetu apostólico que arrolló al mundo entero. Veía a todos los apóstoles a través de todos los siglos. Veía las almas consoladoras de su corazón, las que le daban un poquito de agua y le consolaban en su amargura. Pero veía también a tantos millones de almas seducidas por el mundo, el demonio y la carne corriendo desenfrenadamente tras los placeres de este mundo. Charquitos sucios de aguas pestilentes que no se sacian al corazón humano, sino que le aumentan más y más su hambre devoradora de felicidad. Pobres los hombres, el hombre que es un sediento de felicidad. Cristo
veía a todos los hombres del mundo que han sido, son y serán hasta el fin de los siglos. Nos veía individualmente a todos. Y a pesar de las diferencias de raza, clima, época y educación, en todos veía un denominador común, un fondo común de nuestras almas, un hambre y una sed devoradora de felicidad. El hombre es un sediento de felicidad, nos la ha puesto el mismo Dios en el corazón. Somos sedientos de felicidad, pero cuánta gente, y en qué proporción tan aterradora, equivoca el camino y va a beber esa felicidad en los charcos sucios del mundo, del demonio y de la carne. Y lejos de apagarla, sienten que les quema las entrañas una sed inextinguible, cada vez más devoradora. Pecador que me escuchas, pobrecito, pero no lo sabes por experiencia. Aquella noche del barrio chino, cuando lanzabas aquellas carcajaditas de enano en medio de aquella orgía, parecía que eras feliz, parecía que eras dichoso, parecía que habías encontrado la suprema felicidad. Pobrecito, y después encontraste que aquello era un charco sucio que no te llenó el corazón lo tenías vacío, y después se te llenó de remordimientos. Y pobre de ti si no llegaste a sentir los remordimientos. Pobre hombre sediento de felicidad, buscando siempre apagar la sed que te devora y no lográndolo casi nunca, porque casi siempre equivocas el verdadero camino que conduce a ella. Los verdaderos amantes del corazón de Jesús, esos sí que aciertan y lo hacen, van a buscar el agua de la felicidad en la fuente limpia y cristalina de donde brota, que es el mismo corazón de Cristo. Estos sí que aciertan, porque solamente en Dios está la verdadera felicidad. Y esto lo enseña la simple filosofía, señores. Es una tesis de ética, de filosofía natural, de moral natural. Puede mostrarse como 2 y 2 son 4, porque el hombre no quiere ser feliz una temporada, no se resigna a hacerlo un poco más de un plazo largo, quiere ser feliz para siempre, y no de una manera relativa y hasta cierto punto, sino de una manera total y sanativa. De manera que aspira en su corazón una felicidad total, saciativa y para siempre. Pues esto es imposible encontrarlo en las criaturas, que son de suyo imperfectas, limitadas y caducas. Esto solamente se encuentra en Dios, y solo en Él, y no en el tiempo, sino en la eternidad. Lo enseña hasta la simple filosofía. Pero la inmensa mayoría de los hombres que no lo entienden y corren con desenfreno detrás del mundo, del demonio y de la carne, pobrecitos, no saben lo que hacen. Han equivocado el camino. Son sedientos de Dios sin saberlo ni siquiera sospecharlo. Venid a Jesucristo todos los sedientos de felicidad. Venid a aquel que dijo un día, paseando en el pórtico del templo de Jerusalén, si alguien tiene sed, pues que venga a mí y que beba. Venid a aquel que en una mañana de primavera, cuando sudoroso y cansado por el largo caminar, se sentó sobre el brocal del pozo de Jacob y le dijo a la mujer samaritana, «Mujer, dame de beber». Y cuando la mujer le dice, «Pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿No sabes que entre samaritanos y judíos no hay trato alguno?». Cristo le responde, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti agua para beber, tú se la pedirías a Él, y Él te daría un agua limpia y cristalina que salta hasta la vida eterna». Pobre hombre sediento de felicidad, ven a Jesucristo, que Él te dará esa agua limpia que tú buscas. Hasta en la plena sociedad de tu corazón no serás feliz en otra parte, es inútil que lo intentes. Tú, el marido infiel que a espaldas de su legítima mujer le tienes puesto un piso a aquella mujer infame, no eres feliz ni lo serás nunca hasta que rompas con esa amistad criminal. El remordimiento te corroe las entrañas y no eres feliz. Y lo mismo tengo que decirle a cualquiera que pretenda ser dichoso lejos de Cristo por los caminos del pecado. No serán felices.
venid a Cristo todos los sedientos de felicidad. Pero para que Cristo nos sacie esa sed devoradora de felicidad que atormenta nuestro propio corazón, es preciso que le demos nosotros a Él un poquito de agua para apagar su sed. Porque Cristo tiene sed de agua, pero sobre todo tiene sed de amor. Y nos pide a cada uno de nosotros una limosna caliente, la limosna de nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y a cambio te haré la felicidad para que tú sientas el amor que tengo por ti. Muchacho, que me escuchas, pobrecito, Cristo te pide un poquito de agua. Cuando tus pasiones rujan, cuando tu sangre juvenil te esté hirviendo en las venas, cuando te parezca que ya no puedes más, fíjate en el crucifijo. Fíjate cómo te lo está diciendo a ti y ahí mismo. Dame un poquito de agua, que tengo mucha sed, un poquito de pureza. Sé valiente, sé hombre, y aunque tus pasiones rujan, un poquito de agua para Jesús que te la pide desde lo alto de la cruz. Y tú, pobre muchacha, óyeme bien, que no voy a echar rayos y centellas contra ti. Estamos en la noche del Viernes Santo, en la noche del perdón y la misericordia. No te voy a tratar con dureza, esta noche te voy a hablar con dulzura. Óyeme, pobrecita, la que vas elegantísimamente desnuda al baile, la que eres la reina de la fiesta. Todo el mundo te mira, todo el mundo habla de ti. Qué hermosa, qué bella, qué bonita. Todo el mundo te aplaude. Sales en los periódicos, eres una estrella de la pantalla cinematográfica. Pobrecita, si eres menos mala de lo que pareces. Eres una pobre criatura equivocada. Te parece que en todo eso encontrarás el agua de felicidad y naturalmente te lanzas como loca en pos de ella. Pero no sabes por experiencia que no encuentras jamás la verdadera felicidad. Óyeme, escúchame. Jesús te pide un poquito de agua de pureza y de amor a Él, y Él te dará divina sobreabundancia de agua limpia y cristalina de la verdadera felicidad. Rompe para siempre esos trajes provocativos, acaba para siempre con tu vida de escándalos y de pecados. Mira que andas en el mundo con una pistola asesinando almas, que es mucho más grave que asesinar los cuerpos. Pobrecita, un poquito de agua, Jesús te lo pide desde la cruz, y te va en ello tu propia y verdadera felicidad. Y tú, padre de familia, el que tasas la natalidad porque no quieres tantos hijos, porque te resultan demasiado incómodos, tú que estás pisoteando la ley de Dios sin escrúpulo ni remordimiento, mira que eso no se puede hacer. Mira que por querer pasar unos pocos años de vida que te quedan en este mundo, un poquitín menos incómodo sin tantos hijos, te vas a condenar después por toda la eternidad. Todavía estás a tiempo. Estás haciendo un mal negocio. Dale un poquito de agua a Jesús que te lo pide desde la cruz. Cumple tus deberes de esposo, tus deberes de padre, cueste lo que te cueste. Aunque te resulte duro, te lo pide Jesús desde lo alto de la cruz. Y tú, comerciante industrial, hombre de negocios, que estás ganando demasiado dinero y demasiado a prisa, calculando los fueros de la justicia y de la honradez, fíjate bien, retribución o condenación a la hora de la muerte. Qué amargura si te has enriquecido demasiado, si tienes muchos millones que tú no vas a disfrutar, porque pasan sobre tu conciencia como peso horrible por haberlos adquirido injustamente. Estás a tiempo todavía. Restituye sin excusas absurdas. A tiempo estás todavía de salvar tu alma y de darle un poquito de agua a Jesús que te la pide para hacerte feliz eternamente. Y tú, rico, aunque tus riquezas sean legítimas y nada te remuerda la conciencia, acuérdate de que un vaso de agua fría dado en nombre de Cristo no te quedará sin recompensa. La limosna generosa y espléndida, acuérdate de los pobres que son los predilectos de Jesús. Hay muchos ricos que se afanan en hacerse millonarios en este mundo para 70 u 80 años y no se dan cuenta de que pudieran ser millonarios
y banqueros para toda la eternidad con la limosna generosa y espléndida. Por dinero a crédito en los bancos del cielo, entregándoselo a los pobres. Y de esta manera darás un poquito de agua a Jesús moribundo, y Él te dará la vida eterna. Y tú, gobernante, justicia y caridad, rectitud intachable, cumplimiento de las leyes, tú el primero, delante con el ejemplo, y exactitud en hacer cumplir a los demás. ¿Qué tienes obligación que Dios te pedirá cuenta? Dentro de unos años, quizás dentro de pocos días, vas a comparecer delante de Él con las manos vacías por no haberte inspirado en los principios cristianos ni haberlos inculcado a tus súbditos, a tus subordinados. Autoridades, cumplimiento íntegro de la ley de Dios. De esta manera daréis un poquito de agua a Jesús que os la pide desde su cruz. Y vosotros, obreros, los predilectos de Cristo, pobres obreros, ¿cómo los han engañado? ¿Cómo los han engañado haciéndolos creer que Cristo es vuestro enemigo, que la iglesia es enemiga del obrero? Señores, Cristo, el obrero de Nazaret, el que tenía no las manos finas de señorito, sino las manos ásperas de trabajador manual, el carpintero de Nazaret, el que predicó el amor a la pobreza, el que llamó bienaventurados a los pobres, a los desgraciados, a los perseguidos en este mundo. Cristo, enemigo de los obreros, es ya el colmo de la desvergüenza y del cinismo en la calumnia. Y si se los pide que no es Cristo sino la iglesia la enemiga del obrero, escuchad la doctrina social de la iglesia: participación en los beneficios de la empresa, salario familiar, trato humano, de verdaderos hermanos los unos con los otros, los patronos con sus obreros y los obreros con sus patronos. Esta es la magnífica doctrina de Cristo, la doctrina social de la iglesia. ¿Cómo te han engañado, pobre obrero? Te han hecho creer que la iglesia tenía la culpa de todo. Te han engañado, te han envenenado, pobrecito obrero. Cristo desde lo alto de la cruz te pide un poquito de agua. Vuélvete a Cristo, que será recibido en los brazos abiertos, que eres el predilecto de su corazón. Obrero, vuélvete a Jesús en esta noche de Viernes Santo. Te está pidiendo un poquito de agua y a cambio de ella te promete y te dará la felicidad verdadera. Y vosotros, los sacerdotes de Cristo, espíritu de sacrificio, espíritu de abnegación, lancémonos con todas nuestras fuerzas a la conquista de las almas, para que vayan al cielo, para que nadie se condene, aunque tengamos que dejar jirones de nuestra propia vida en cada una de nuestras empresas apostólicas, aunque tengamos que morir prematuramente de día y de noche como el buen pastor en la búsqueda de las ovejas extraviadas. Y a todos los que me escuchan, sacerdotes y seglares, hombres, mujeres, ricos o pobres, jóvenes o ancianos, a todos, en nombre del divino mártir, os pido una limosna, agua, un poquito de agua para Jesús, que se nos muere de sed. Sexta palabra. Todo se ha consumado, todo está cumplido. Juan 19:30. Instantes después de pronunciar su quinta palabra, el divino crucificado pronunció la sexta. Todo se ha consumado, todo está cumplido. Con su ciencia divina y hasta con su ciencia humana, fue recorriendo todo el conjunto de las profecías del Antiguo Testamento y vio que estaba todo maravillosamente cumplido. No faltaba ni un solo detalle. El profeta Isaías había profetizado que nacería de una madre virgen, y delante de él estaba la Santísima Virgen María, la Inmaculada, la Reina y soberana de las vírgenes. El profeta Miqueas había dicho que nacería en Belén de Judá, y en Belén de Judá, en el portal de Belén, nació el niño Jesús. En el Salmo 71 estaba profetizado que los reyes vendrían a adorarle. Reyes Tarsis, et insulé, munera oferente. Y los reyes magos se presentaron en Belén,
y le adoraron y le hicieron presentes de oro, incienso y mirra, como estaba profetizado en el Salmo. El profeta Oseas anunció que el Mesías vendría de Egipto, y estalla la persecución de Herodes y el niño Jesús tiene que huir a Egipto, y la profecía se cumple al pie de la letra, como estaba anunciada. Y será llamado Nazareno, y los primeros 30 años de su vida los vivió Jesucristo en la casita de Nazaret. Será llamado Nazareno, y saldrá la voz del que clama en el desierto y le preparará los caminos. Y el precursor, Juan el Bautista, se presentó delante de todo el pueblo diciendo: Yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor. Al pie de la letra se había cumplido. Estaba profetizado que entraría triunfante en Jerusalén sobre un pobre borriquillo, y 5 días antes, el domingo de Ramos, entró triunfante en Jerusalén sobre un pobre borriquillo. Estaba profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata, y en el pavimento del templo estaban todavía las 30 monedas de plata, precio sacrilegio de la traición arrojadas por el traidor Judas. Estaba profetizado en el Salmo 21 que se burlarían de él. Lo acababa de recordar él mismo Jesucristo. Mueven sus cabezas en son de burla. Sálvele, Yahvé, puesto que dice que le es grato. Mi lengua está pegada al paladar. Han taladrado mis manos y mis pies, y se puede contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestidos, y echan suertes sobre mi túnica. Todo se había cumplido al pie de la letra. Faltaba un detalle. El Salmo 68 dice expresamente: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en aquel momento el soldado con la lanza le daba a beber vinagre. Y Cristo, recorriendo todas las profecías del Antiguo Testamento y viendo que se habían cumplido maravillosamente todas en él, lanzó un grito de profunda, íntima y entrañable satisfacción. Todo está consumado, todo está cumplido. Es el grito del triunfador que se cubre con el laurel de la victoria. Ahí está, lleno de heridas, pero de gloriosas heridas. Ha triunfado, consumatum est, todo está cumplido. O si queréis, y esto es más santo, más religioso y más elevado todavía, más que el capitán que termina victorioso la batalla, es el sacerdote que después de celebrar la Santa Misa se dirige al pueblo y dice: Ite misa est, ya podéis marcharos, la misa está acabada. Con qué íntima alegría se diría Jesucristo a sí mismo en el fondo de su corazón: Iglesia Santa, ya te siento latir dentro de mí, como las madres sienten latir a sus hijos, momentos antes del alumbramiento. Ya te siento, Iglesia Santa, dentro de mí. Dentro de breves momentos, la lanza del soldado atravesará mi divino corazón y brotará la Iglesia con sus 7 sacramentos. Ya tengo salvado al mundo, ya he redimido a la humanidad. Consumatum est, lo he cumplido todo. Es el grito de triunfo del que se ciñe, vuelvo a repetir, con el laurel de la victoria. Jesucristo, te costó mucho, te costó mucho. Naciste como un gitano, perdóname, Señor. Naciste como un gitano en el portal de Belén. Tuviste que huir como un facineroso a Egipto. Trabajo duro de carpintero durante 30 años y durante los 3 años de tu vida apostólica, de tu vida pública, no tenías dónde reclinar tu cabeza. Y te insultaron y te blasfemaron. Si éste lanza a los demonios en virtud de Belcebú, si es un endemoniado y un samaritano, no le hagáis caso. Y luego lo de anoche, aquel sudor de sangre, y lo de esta mañana, la flagelación y la coronación de espinas, y la cruz a cuestas, y la crucifixión. Te ha costado mucho, Jesucristo, pero has triunfado. Te felicito con toda mi alma. Has triunfado. Te costó, pero lo cumpliste todo hasta el último detalle.
y ahora puedes lanzar satisfecho tu grito de triunfo. Todo se ha consumado, todo está cumplido. Amadísimo de mi alma, todo pasa, todo pasa. La belleza, el esplendor, las joyas, el triunfo, las alegrías, los placeres mundanales, todo pasa. Pero también el sufrimiento y el hambre y la sed, la amargura, las persecuciones, las calumnias, pasarán también. Tú que ríes, que gozas, que bailas, que te diviertes en contra de Cristo, pobre de ti, porque todo eso pasará, pero quedarán sus consecuencias. Y tú que sufres en la cama de un hospital, tú que soportas en silencio por amor a Dios las injurias de los hombres, las calumnias, la persecución, el hambre, la desnudez, feliz y dichoso de ti, porque todo eso pasará. Pero el mérito de tu paciencia y resignación perdurará eternamente. A la hora de la muerte, todos lanzaremos nuestro consumatum est. Pero qué distinto el consumatum est del pecador del consumatum est del justo. El pecador: pasaron para siempre mis deleites, y ahora el infierno para toda la eternidad. El justo: pasaron mis tormentos, mis dolores y amarguras, y ahora el esplendor del cielo para siempre, para toda la eternidad. Estás a tiempo todavía, pecadores que me escucháis, estáis a tiempo todavía. No es un pobre hombre el que os lo dice, es Cristo nuestro Señor, desde lo alto de la cruz. Estáis a tiempo todavía. Si quisierais de verdad, qué alegría tan entrañable a la hora de la muerte, que consumatum est podríais lanzar a la hora de la muerte. Oídme, bien todos, escuchad lo que podréis decir a la hora de la muerte, si queréis. En mis años mozos, ¿cómo me costó vencer el ímpetu de mis pasiones, el gran problema de la juventud, sobre todo de la juventud masculina, es la pureza. ¿Cómo me costó? ¿Qué esfuerzo tan enorme tuve que hacer? ¿Cómo tuve que sudar sangre? ¿Cómo me costó? Pero, consumatum est, lo cumplí. Con la gracia de Dios, huyendo de las ocasiones de pecado, confesando y comulgando con frecuencia, con una devoción tiernísima a la Santísima Virgen María. Me costó mucho, pero lo cumplí. Ahora muero tranquilo. Consumatum est. Después llegué al matrimonio, las leyes sacrosantas del matrimonio. ¡Qué duras me resultaron! ¿Por qué insiste tanto, Padre, en estas cosas? ¿Por qué son los pecados que se cometen hoy en el mundo? Yo no voy a perder el tiempo en aconsejaros que no os pongáis de rodillas ante una estatuilla de Buda, si no lo hace nadie, pero tengo que combatir los pecados que la gente comete, y los que la gente comete son precisamente estos que estoy repitiendo. Por eso insto, porque quiero vuestro bien, porque quiero vuestra salvación. Las leyes sacrosantas del matrimonio muchas veces cuestan mucho. Hay que reconocerlo. Hay cosas que son muy duras, cuestan mucho, pero qué alegría a la hora de la muerte. Me costó mucho, pero cumplí la ley de Dios. Dios me ayudó y saqué a todos mis hijos adelante, porque precisamente venían a este mundo en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y Dios jamás abandona al que cumple su divina voluntad. Me costó mucho, pero lo cumplí. Ahora muero tranquilo, todo está consumado. Aquella mala amistad, cómo me costó arrancarla de mi corazón, la tenía metida en lo más hondo de mis entrañas, pero Cristo me advirtió en el Evangelio: si tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y tíralo lejos de ti, porque te tiene más cuenta entrar en el cielo con un solo ojo que con 2 ojos ser sepultado en el infierno. Y si es tu mano derecha la que te escandaliza, córtala sin compasión y tírala lejos de ti, porque te tiene más cuenta entrar en el cielo con una sola mano que no con las 2 ser sepultados en el infierno.
Y como eso no era más que el símbolo y la figura de aquella amistad criminal que tenía tan metida en mis entrañas. ¿Cómo me costó arrancarme aquel ojo de la cara, aquella mano derecha? ¿Cómo me costó arrancármela? Pero la arranqué y la tiré lejos de mí. Y ahora, consumatum est, lo cumplí. ¿Con qué alegría muero? Y aquellas malas confesiones, y aquel pecado vergonzoso, callado tantas veces, ¿cómo me costó confesarlo? Pero me convencí de que no tenía más remedio. Confesión o condenación. Si le pido perdón a Dios, pero no quiero pasar por el sacramento de la penitencia, instituido por nuestro Señor Jesucristo, Dios no me perdona. ¿Confesión o condenación? ¿Cómo me costó? Después de tantas confesiones sacrilejas, ¿cómo me costó? Pero por fin me confesé bien. Me costó mucho. Pasé muchas vergüenzas, pero me confesé. Y ahora, consumatum est. Cumplí con mi deber. Muero tranquilo y en paz. Ah, mis negocios. Cómo me tentaba el tintineo del oro, la sed de riquezas y el afán de ganarlas a toda costa. Pero fui honrado. No gané ni una peseta injustamente. Gané menos dinero del que hubiera podido robar, pero lo gané honradamente. Y ahora muero tranquilo. Consumatum est. Y nosotros, sacerdotes, qué alegría si a la hora de la muerte podemos decir en verdad: me entregué, me volqué, me destrocé, arruiné mi salud en busca de las almas, pero con qué fe, con qué ardor las buscaba. He dejado a jirones mi vida en las zarzas del camino, pero consumatum est, lo cumplí. ¡Qué alegría tan divina! Que nuestra última palabra, señores, sea una palabra sacerdotal, porque todos somos sacerdotes en cierto sentido. Regale sacerdotium, dice el apóstol San Pedro, aludiendo a todos los cristianos. Todos participamos de alguna manera del sacerdocio de Cristo. Todos podemos celebrar, cada uno a nuestra manera, nuestra misa particular, nuestra misa individual, mediante el cumplimiento de nuestros deberes y la inmolación de nosotros mismos en aras del sacrificio y la abnegación. Y a la hora de la muerte, después de haber dicho nuestra misa, a todo lo largo de nuestra vida, subiendo poquito a poquito la cumbre de la colina del Calvario, podremos lanzar también nuestro grito de triunfo: Ite missa est, acabada está la misa. Ya la he terminado, consumatum est. Y ahora el cielo para siempre, para toda la eternidad. Séptima palabra. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Se acerca el desenlace supremo. Cristo ha pronunciado su última palabra. Se ha ido desangrando poco a poco, gota a gota. El rostro de nuestro Señor Jesucristo se está transfigurando. Por momentos ven carne blanquecina, cejas hundidas, la nariz que comienza a afilarse, los labios que adelgazan cada vez más. La Santísima Virgen María lo está presenciando todo, y en aquellos instantes su corazón de madre sufre junto al de Jesús en la cruz. Pero de pronto nuestro Señor Jesucristo rehace su rostro, cobra todavía frescura y vigor, y levantando sus ojos al cielo, clamó con una gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ya no dice Dios mío como en la cuarta palabra. Ahora es el Hijo otra vez, el mismo que en su primera palabra quiso conmover el corazón del Padre cuando pedía perdón por sus pecadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora vuelve a pronunciar esta dulcísima palabra: Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, en tus manos entrego voluntariamente mi alma,
me diste el mandato de subir a la cruz, pero yo, tu divino Hijo, estoy totalmente identificado contigo. El Padre y yo somos una misma esencia. Tú me mandaste a morir en la cruz, pero yo acepté voluntariamente, con mi plena libertad identificada con la tuya. En tus manos encomiendo mi espíritu. Te voy a entregar el alma, e inclinando la cabeza, expiro. Al revés de lo que hacen los demás hombres, señores, los hombres inclinan la cabeza en el momento de morir, no antes. Precisamente es la muerte quien les abate la cabeza. Bajan la cabeza por exigencia de la muerte. Jesucristo no. Dice el Evangelio que inclinó la cabeza y después murió. Inclinó la cabeza como dándole su consentimiento a la muerte, como diciéndole, ahora apodérate de mí. Inclinó voluntariamente la cabeza y murió. Pero si la muerte no tenía ningún dominio sobre él, pero sí era él quien tenía dominio absoluto sobre la muerte. Que lo digan sus resucitados, que lo diga la hija de Jairo, que lo diga el hijo de la viuda de Naín, que lo diga Lázaro, cadáver putrefacto de 4 días. Jesucristo les mandó a resucitar y resucitaron. La muerte era súbita de Jesucristo, no podía apoderarse de él. Solamente cuando él le dio su permiso, la muerte se acercó con respeto a la cruz, dice el Evangelio, y bajando la cabeza entregó su espíritu. Y al instante un terrible terremoto sacude la roca del Calvario. La cruz de Cristo se balancea violentamente por la tremenda sacudida. La gente huye alocadamente. El velo del templo se rasga de arriba abajo. El centurión se golpea el pecho. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los muertos resucitan. La Virgen María contempla aterrada el espectáculo. Verdaderamente tenía razón un filósofo. En un momento de seriedad dijo, la muerte de Sócrates es la muerte de un sabio, pero la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Murió Jesucristo como Dios que era, con una majestad imponente. La naturaleza entera se conmovió ante la muerte de Cristo. Y el Antiguo Testamento terminó para siempre. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como diciendo, se acabó para siempre las figuras, ya no tienen razón de ser cuando el Dios está entre nosotros. Y la Santísima Virgen María en aquellos momentos pudo ya por fin acercarse a la Santa Cruz. Yo me imagino que la pobrecita caería de rodillas para besar el pie de la cruz y se incorporaría un poquitín para besar los pies de su divino Hijo, convertido ya en un cadáver. La cruz era muy bajita, se levantaba escaladamente medio metro sobre el suelo, de manera que la Santísima Virgen, para besar los pies de su divino Hijo, tuvo que inclinarse reverentemente, acaso hasta ponerse de rodillas, y me imagino que incorporándose poco a poco, haciendo un esfuerzo supremo, acaso poniéndose de puntillas, subiendo, llegaría a aplicar sus labios de Madre Virgen a las heridas de su corazón abierto, del que acaba de brotar en aquel momento la Iglesia Santa de Dios. La Virgen Santísima, modelo de dolor al pie de la cruz, Jesucristo ya cadáver, acaba de consumar la redención del mundo. A María le faltaba todavía el tormento de su amarguísima soledad. Jesucristo, qué buen pastor eres, qué buen pastor has sido, has sabido dar la vida por tus pobres ovejitas. Jesucristo, hace un rato te estaban provocando e insultando. ¿No eres tú el Hijo de Dios? Baja de la cruz y entonces creeremos en ti. Jesucristo, qué bien hiciste en no bajar de la cruz.
Pobrecitos de nosotros si llegaras a bajar, porque estábamos predestinados por Dios que la redención del género humano no se consumase sino en lo alto de la cruz. Tenías que morir en la cruz, y en vez de mandar a la tierra que se abriese para hundir en el infierno a aquellos inframes, pediste perdón por ellos. Aceptaste en silencio aquel espantoso fracaso humano y no quisiste bajar de la cruz. Precisamente porque querías salvarnos a nosotros, porque nos amas. Muchas gracias, Señor, porque no bajaste de la cruz, porque quisiste morir en ella. Muchas gracias, Señor, y por ello cada año te recordamos con amor y cada año te queremos más, Señor. Eres grande y maravilloso. Señores, ¿quién de vosotros los cultos, los estudiosos, se acuerda de las últimas palabras que pronunciaron en este mundo Sócrates, Aristóteles, Platón, los genios de la humanidad? Nadie se acuerda de ellos, y sin embargo, las 7 palabras de Jesucristo en la cruz todos los años las recordamos con amor. Y todos los años caemos de rodillas ante ti, divino crucificado. Y porque moriste por nosotros, cada vez te queremos más, te amamos más. Lo más grande, lo más limpio, lo más puro, lo más inmaculado del mundo ha caído siempre de rodillas ante ti, Cristo. Y precisamente, fijaos bien, qué casualidad, los criminales, los malvados, los enemigos de la honradez, de la civilización, de la dignidad, de la descendencia humana, los enemigos del orden social, son los enemigos de Jesús. Pero no veis, no lo estáis viendo en el mundo de hoy, como en el que hace 20 siglos atrás. Lo más grande que ha habido en la humanidad ha caído siempre de rodillas ante ti, Jesucristo crucificado. Eres el más grande de los hijos de los hombres, precisamente porque eres el Hijo de Dios. Si hasta en el odio satánico de tus enemigos se advierte tu divinidad y definitiva grandeza, te odian tanto, Señor, porque eres tan grande, porque eres la figura cumbre de la humanidad. Por eso ellos te persiguen y por eso nosotros te adoramos y caemos de rodillas a tus pies. Pero nosotros, Señor, no te adoramos como un filósofo, como una figura cumbre y al prototipo incomparable de la humanidad. No, nosotros te adoramos porque eres el Hijo de Dios, porque eres la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, porque estás sentado a la diestra de Dios Padre y vendrás con poder y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo, gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. También moriremos y moriremos todos sin falta. Moriremos, pero moriremos confiados, Señor, porque tú has muerto antes por nosotros. Yo quiero morir como tú, Cristo. Tú eres inocente, yo soy pecador. Tú has muerto por mí y por lo mismo ya puedo levantar mi mirada al cielo y con el corazón confiado decir: Padre, perdóname, he pecado. Ya puedo morir tranquilo. Estoy perdonado porque Cristo ha muerto por mí. Y quiero morir no solamente como tú, Señor. Quiero morir contigo. Quiero morir sintiendo tu corazón palpitar junto al mío. Señor, te lo pido en esta tarde de Viernes Santo. ¿Qué quieres en recompensa por el sermón que acabas de pronunciar? Señor, que a la hora de mi muerte me concedas la dicha de recibir el viático, que pueda recibirte en mi alma, que pueda estrechar tu mano junto a la mía, que pueda sentir el latido de tu corazón, para el momento de encontrarme contigo podamos gozar juntos de la gloria eterna.